Imagina que conduces de noche, con la única compañía del silencio de la carretera y la voz mecánica de tu GPS. Las luces del coche iluminan un camino estrecho mientras la aplicación insiste en que debes seguir recto, que esa ruta te llevará a tu destino más rápido que cualquier otra. Confías, porque la tecnología rara vez se equivoca, y giras obedeciendo la flecha digital en la pantalla. Pero de repente, el asfalto desaparece. El camino se vuelve tierra, luego grava, luego nada. Te encuentras en medio de un sendero sin salida, en un terreno donde nunca debió haber carretera. Y ahí, bajo el resplandor de los faros, entiendes que tu mapa digital te ha guiado hacia un lugar que oficialmente no existe. Este es el inquietante fenómeno de las carreteras fantasma, rutas que aparecen en los mapas, en aplicaciones de navegación, incluso en registros oficiales, pero que cuando intentas recorrerlas simplemente no están ahí. Lo que al inicio parecía un simple error técnico, con el tiempo se ha convertido en un misterio que desafía tanto a cartógrafos como a viajeros. Las carreteras fantasma no son un mito urbano ni una exageración. Son reportadas en múltiples países y sus efectos han ido desde simples pérdidas de tiempo hasta tragedias fatales. El enigma comienza con un hecho inquietante: la presencia de rutas que aparecen en los mapas digitales modernos, generados por sistemas satelitales, pero que, al intentar recorrerlas, no existen en el terreno. Algunos testigos aseguran que esas carreteras conducen a ninguna parte, a campos baldíos, a selvas impenetrables o incluso, en los casos más perturbadores, a accidentes fatales al guiar a conductores hacia precipicios o lagos. La historia de estas carreteras fantasma se puede rastrear hasta los primeros mapas digitales de los años 90, cuando gigantes tecnológicos comenzaron a digitalizar carreteras y caminos secundarios. En aquel entonces, se decía que los errores eran producto de bases de datos incompletas, coordenadas mal registradas o simples fallas humanas. Pero pronto, los reportes comenzaron a mostrar patrones más inquietantes. Rutas enteras aparecían de la nada, y cuando exploradores iban a buscarlas, descubrían que jamás habían existido en la geografía local. Una carretera que cruzaba montañas sin túneles, un camino que conectaba pueblos que nunca habían tenido enlace terrestre, o trayectos que parecían aparecer y desaparecer de las actualizaciones de mapas sin razón aparente. Los testimonios se multiplicaron. En Escocia, varios viajeros reportaron haber sido guiados por GPS hacia carreteras inexistentes que terminaban en pantanos. En Japón, algunos conductores fueron llevados hacia el mar abierto, como si una carretera invisible cruzara la bahía. En Estados Unidos, las llamadas a emergencias incluyen casos de familias atrapadas en medio del desierto porque siguieron rutas que en los mapas digitales parecían atajos legítimos. Lo inquietante es que en muchos de estos casos, los mapas oficiales en papel tampoco registraban esas rutas, lo que hace aún más misteriosa su aparición en las plataformas digitales. Algunos expertos sugieren que el origen del fenómeno está en los errores de digitalización. Datos antiguos, mapas incompletos y algoritmos que al intentar unir puntos desconectados crean caminos ficticios. Pero otros ven algo más oscuro. ¿Por qué esas carreteras ficticias parecen repetirse en zonas específicas? ¿Por qué algunas rutas fantasma conducen siempre a lugares remotos, aislados y peligrosos? ¿Es posible que alguien o algo esté insertando deliberadamente estas rutas en los sistemas de navegación? Las teorías no tardaron en proliferar. Una de las más populares sostiene que las carreteras fantasma son map traps, trampas creadas intencionalmente por compañías cartográficas para detectar plagio en sus bases de datos. Es decir, que introducen rutas falsas a propósito para que, si aparecen en otro mapa, puedan demostrar que alguien copió sus datos. Esta explicación resulta convincente en algunos casos, pero no logra explicar por qué esas rutas terminan siendo funcionales en los GPS en tiempo real, ni por qué continúan apareciendo incluso cuando las compañías son conscientes del riesgo que representan. Otra teoría apunta hacia fallos en los sistemas satelitales. Según esta visión, las carreteras fantasmas serían el resultado de errores en la interpretación de imágenes satelitales, donde líneas naturales, como ríos secos, claros en el bosque o formaciones geológicas, son malinterpretadas como caminos transitables. Sin embargo, esta teoría tampoco encaja con los casos en los que esas carreteras aparecen perfectamente delineadas, con curvas, intersecciones y hasta nombres asignados. ¿Cómo podría un error producir un camino con tantos detalles? Más perturbadora aún es la teoría conspirativa que afirma que algunas carreteras fantasma son restos de caminos que existieron en el pasado, borrados físicamente por catástrofes o incluso deliberadamente por gobiernos que no desean que se recuerde su existencia. Bajo esta visión, lo que vemos en los mapas digitales no son simples errores, sino huellas de un pasado oculto, rutas militares secretas,
carreteras usadas para transporte clandestino o caminos hacia instalaciones que se prefirió eliminar de la vista pública. Y aunque esta teoría parece exagerada, existen antecedentes históricos de carreteras borradas de los registros oficiales tras conflictos bélicos o proyectos militares. Hay quienes llevan las teorías aún más lejos, asegurando que las carreteras fantasmas son portales, rutas hacia lugares intermedios donde la realidad se difumina. Historias de conductores que al seguir esas rutas desaparecieron durante horas para luego aparecer en lugares lejanos sin explicación alguna, alimentan esta visión más sobrenatural. ¿Son acaso errores digitales o grietas en la misma tela de la realidad? Lo cierto es que el misterio persiste. Cada año nuevos reportes surgen de personas que confían en sus GPS y terminan atrapadas en rutas inexistentes. En algunos casos, las compañías tecnológicas corrigen los errores tras recibir denuncias, pero en otros, las rutas permanecen ahí, como si alguien insistiera en mantenerlas vivas. Y lo más desconcertante es que aunque las plataformas modernas utilizan inteligencia artificial y actualizaciones constantes, las carreteras fantasmas siguen apareciendo, como si fueran imposibles de erradicar. Al final, el fenómeno de las carreteras fantasma nos recuerda una verdad inquietante. Incluso en una era donde confiamos ciegamente en la tecnología, no todo lo que vemos en nuestras pantallas es real. A veces, la línea entre el error humano, la manipulación intencional y el misterio inexplicable es tan delgada que no sabemos dónde termina la ciencia y dónde empieza lo desconocido. Quizá la próxima vez que tu GPS te sugiera un atajo por un camino desierto, debas preguntarte: ¿estoy siguiendo una ruta legítima o estoy entrando en el terreno de las carreteras fantasma? Porque en ocasiones lo que no existe en el mapa físico puede atraparte en la realidad más oscura. Si esta historia te dejó pensando en lo frágil que es la confianza que depositamos en la tecnología, suscríbete a Mysterium, Secretos del Mundo. Dale like a este video y compártelo con quienes disfrutan de los misterios que desafían nuestra vida cotidiana, porque el mundo aún está lleno de rutas invisibles que esperan ser descubiertas o evitadas.